¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a continuar con nuestro video número 7. En esta oportunidad vamos a ver el pecado, cómo se originó el pecado. Nosotros vimos en el video anterior sobre la serpiente, que era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Ahí nos quedamos. Vamos a ver qué es lo que pasa en el principio con nuestros primeros padres, Adán y Eva. Sabemos de lo que estamos pasando hoy en día, de toda la historia de la humanidad, de dolor, sufrimiento, muerte y entre otras cosas terribles que no se pueden mencionar, tanto abuso. Bueno, estamos hablando de cosas tristes, dolorosas, como ver los hospitales en estos momentos, ¿no? Abarrotados de enfermos por esta pandemia, pero no solamente eso, sino personas enfermas de diferentes clases de enfermedades, como tuberculosis, cáncer, bueno, muchas enfermedades, sufrimiento, hambre, muerte, injusticia, todo lo que podemos recordar y todo lo que realmente inclusive ni hemos visto, ¿no? Cómo es el sufrimiento realmente en este mundo. Y todo eso, ¿producto de qué? Tiene un principio, el producto del pecado. Porque cuando Dios hizo el mundo, cuando Dios creó este mundo, cuando Dios puso a Adán y Eva en el huerto para que lo labrara, lo cuidase, no era así. Todo era paz, tranquilidad. Se puede decir, era un hogar precioso. Un hogar totalmente deseable por cualquiera hoy en día. Y Dios hizo todo esto por amor. Dios lo hizo maravillosamente, bien. Lo hizo todo en 6 días. El 7º descansó. Y Dios regaba toda la paz de la tierra, dice, con un vapor que subía, ¿no? De la tierra. ¿Y qué pasó? Vamos a ver esa historia. ¿Qué pasó? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué todo este sufrimiento? Leemos en Génesis capítulo 3, y vamos a leer por parte. Y dijo, ¿no? La cual dijo a la mujer, la serpiente, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La serpiente antigua, Satanás, va en contra de la palabra de Dios. La mujer le dice que Dios le había dicho que no coma del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comiere ciertamente morirá. Pero Satanás le dice, el mentiroso y padre de mentiras, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Satanás es el enemigo de Dios, es un ser espiritual que se rebeló contra Dios. Existe el mal, él es el padre, se puede decir, del mal, Satanás. Y quiso que las cosas estén así como hoy en día. Sabía lo que iba a pasar, todas las consecuencias que iban a venir. Él quería, se puede decir, que Adán y Eva murieran. El enemigo de Dios quería que Adán y Eva murieran. Adán y Eva vivían en paz, vivían felices. Qué hermoso, ¿no? Pensar en ese momento tan especial, donde no había que preocuparse de la muerte, del dolor, no había que preocuparse de nada. Todo era hermoso. Pero siempre el mal allí le dice, come.
no vas a morir. Una mentira cruel. Y es lo que hoy en día pasa también, ¿no? Dios no existe. ¿Dios existe? No, Dios no existe. ¿Quién te lo dice? Un amigo utilizado por Satanás, te lo dice un profesor que no cree en Dios, te dice un ateo, te lo dice la televisión, te lo dice la radio, te lo dice muchas veces científicos utilizando programas, ¿no? Documentales de la ciencia, de la teoría, de la evolución, y te dicen, no, Dios no existe. Te mienten. Son mentiras de Satanás. Dios existe. Dios es el creador del universo. No hay otra explicación. ¿Queremos creer la verdad o la mentira? La verdad es la palabra del Señor. Y acá Satanás le dice a Dios mentiroso. ¿Y qué va a pasar acá? Entonces, ¿qué va a creer Eva? ¿A quién le va a creer? ¿Al que creó los cielos y la tierra? ¿Al que les estaba sustentando en este momento? ¿O le iba a creer a Satanás? Leemos. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Miren lo que pasó acá. Tristemente, la mujer dice, tomó del árbol y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Ellos desobedecieron a Dios. Eva fue engañada, dicen las Escrituras. Lo vamos a leer. Pero Adán no fue engañado. Adán obedeció a su mujer. Adán desobedeció a Dios. Dios le había dicho no. Bueno, muchas veces queremos agradar más a los hombres que a Dios. Y la Biblia dice que primero hay que agradar a Dios antes que a los hombres. Maldito el hombre que confía en el hombre, pero bienaventurado el hombre que pone su confianza en el Señor. Y Adán realmente pensó que de repente estaba haciendo bien, ¿no? Obedeciendo a su esposa, obedeciendo a su mujer, antes que a Dios. Miren lo importante que es obedecer a Dios antes que a los hombres. Antes que a cualquier persona, que mi madre, mi padre, mi esposa, mi mejor amigo, antes que obedecer a ellos, hay que obedecer a Dios. Y Adán desobedeció. Y eso fue el pecado. Una desobediencia, nada más. Una desobediencia. Comer un fruto, sencillamente. Parece muy sencillo, pero eso fue lo que trajo el pecado. Trajo dolor y sufrimiento. Vamos a continuar. El capítulo 3 de Génesis estamos leyendo, ¿no? Entonces ellos dicen que comieron y fueron abiertos sus ojos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Como cuando un niño, ¿no? Desobedece y está temeroso, ¿no? Y se esconde. Se ha roto algo, está escondido. Adán y Eva conocieron que estaban desnudos y tuvieron vergüenza. Y se taparon con hojas de higuera. ¿Dios sabía todo esto? Sí. Dios sabe todo. Nadie se puede esconder de la presencia del Señor. No hay nada que nosotros hagamos y Dios no sepa. Hasta nuestros pensamientos más íntimos, lo que ni siquiera quisiéramos recordar, Dios lo sabe. Vamos a leer en esta parte, en Jeremías,
capítulo 23. Vamos a utilizar de velocidad bíblica. Jeremías 23. ¿Estamos? Versículos 23 y 24. Dice: ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Entonces, ¿alguien se puede esconder? ¿Es Dios solamente de cerca y no de muy lejos? Dios lo sabe todo. Dios lo ve todo. Y Él sabía lo que estaba pasando en este lugar, en el huerto. ¿Y qué continúa? Entonces, Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? El Señor le pregunta para ver la respuesta que salía de su corazón. Porque Dios sabe todo, pero Dios es tan paciente que espera que nosotros confirmemos. Y Adán iba a confirmar su pecado. O iba, se puede decir, a humillarse, o iba a buscar un culpable. Y vamos a ver. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Entonces, ¿qué pasó allí? Adán y Eva. Dios les pregunta: ¿qué han hecho? Y Adán dice: bueno, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Bueno, ¿era la respuesta realmente? Sí, le dio del árbol. Sí, la mujer le dio. Pero parece, ¿no?, que en este momento Adán estaba culpando al Señor y a su mujer. Y él no estaba en ese momento humillado para decir: bueno, he pecado, te desobedecí. ¿Y qué hace la mujer? Hace lo propio también. Dice: bueno, la serpiente me engañó y comí. Cada uno tenía responsabilidad de lo que había hecho. Cada uno desobedeció a Dios. ¿Cómo te sentirías tú si tú le dices a tus hijos: hijos, no vayan a salir de la casa porque, bueno, hay mucho peligro, y si alguien toca la puerta, no le abran a nadie le crean, hijos? Se los digo yo a su padre. Muy bien. El padre se va, tocan la puerta y llega un hombre. Sí, ¿sabes qué? Tu papá me ha dicho ya que vayamos a tal lugar. Vamos. Si los niños escucharon la voz de su papá, pues no van a creer. Por ningún motivo, le dijo el papá. Pero si los niños no le creen a su papá, van a salir. Y ya sabemos lo que va a pasar: dolor y sufrimiento. Es importante la obediencia a Dios. Y acá podemos ver también que a veces decimos: bueno, el pecado. Yo no soy pecador, o no soy tan pecador. ¿Cuál fue el pecado? El primer pecado. El primer pecado fue una desobediencia. Y eso fue suficiente para que traiga la muerte a este mundo. ¿Y qué es el pecado realmente, no? Todo pensamiento o hecho, ¿no?, acción que va en contra de la voluntad de Dios, en contra de todo lo justo, lo correcto, lo bueno. El pecado es desobediencia a Dios. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar.
a la serpiente dijo, ¿no?, que se iba a arrastrar, sobre su pecho iba a andar. O sea, vemos las consecuencias, y también acá hay una promesa muy importante. Es la promesa de Dios en el versículo 15 de Génesis capítulo 3. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Iba a haber una simiente, la descendencia de una mujer, que iba a herir a Satanás en la cabeza. Satanás le iba a herir en el calcañar, pero esa no era, se puede decir, victoria, sino que la victoria era quien iba a aplastar la cabeza. Y esa simiente es justamente la que estamos ahorita estudiando. ¿Cómo viene esa simiente? ¿Cómo viene ese hijo? ¿Cómo viene el Salvador? El que va a destruir el imperio de Satanás. Seguimos. Y acá es donde vienen, se puede decir, las consecuencias, ¿no? Después que ellos tuvieron vergüenza, después que el Señor pronunció estas palabras para la serpiente, para Satanás, Dios le dice a la mujer, en versículo 16, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Qué pasó allí? La mujer iba a sufrir doblemente, mucho, cuando ella iba a dar a luz. Multiplicaré en gran manera los dolores tu preñez. Con dolor darás a luz los hijos. Antes no iba a ser así. Después del pecado, es como muchas mujeres que hoy puedan estar viendo, tienen el testimonio de Dios. Recuerdan, cuando vienen esos dolores, fue el pecado que cometió Adán y Eva. Acá en el huerto, fue ese pecado que Dios multiplicó en gran manera los dolores cuando iban a dar a luz las mujeres. He tenido la oportunidad, gracias a Dios, de tener 9 hijos, y teniendo estos 9 hijos, la primera hija era todavía novato, no pude ver el nacimiento de mi hija, pero pude escuchar los gritos de mi esposa estando yo afuera, y era en un hospital. En ese hospital pues no te dejan entrar normalmente, pero después los 8 restantes, sí, he tenido la oportunidad de estar presente en cada parto de mis hijos. 4 siguientes en una clínica que pude estar allí, y los otros 4 en casa. Los he atendido con una enfermera y he visto el dolor y el sufrimiento, como muchos de ustedes, ¿no? Mujeres que lo han experimentado y hombres que han visto, pero uno tras otro. De repente más cantidad, diferentes circunstancias, pero el dolor es tremendo. Yo me acuerdo que le daba la mano a mi esposa y ella me apretaba las manos. Mi esposa es fuerte, y bueno, ya tenía temor de darle mi mano porque el dolor era tremendo, y bueno, yo también sufría, pero no como ella, ¿no? 1000 veces más el dolor. Y yo allí, mirando ese dolor, ese sufrimiento, pues yo me recordaba y hacía memoria del pecado que había cometido Adán y Eva en el huerto. Y esto era un testimonio, y era para que recuerde la humanidad del dolor, el sufrimiento que trae el pecado. Si no hay este testimonio, se puede decir, no recordamos esto, pues todo va a ser igual. Y Dios no quiere que vivamos en pecado. Dios no quiere que seamos esclavos del pecado, como lo somos, como lo hemos sido o como lo sigue siendo hoy. Dios quiere que seamos libres del pecado, porque el pecado trae dolor, sufrimiento y muerte. Y algo importante, cuando Dios le dijo, de cierto morirás, Dios le estaba diciendo que iba a morir físicamente, su cuerpo, iba a ser separado su alma y su espíritu de ese cuerpo. Es como arrancar una rama de un árbol. Si tú la dejas por 2, 3, 4 semanas, esa rama en ese momento, cuando tú la ves, está verde, pero posteriormente
se va secando y después la puedes deshacer hasta con las manos, ¿sí? Entonces así es la vida del hombre cuando pecó. Fue arrancado de la fuente de su vida, que era Dios. Y posteriormente, dice la Biblia, más de 900 años iba a morir. ¿Sí? Entonces, eso significaba, y posteriormente iba a morir eternamente en el lago de fuego que arde con azufre. Esa es la muerte segunda. Y esa es la muerte a la que debemos temer. Y esa es la muerte realmente la que debemos evitar. Y justamente para eso estamos leyendo la Biblia. Estamos leyendo la Biblia para no ir a la segunda muerte. ¿Sí? Estamos en ese conocimiento hoy. Entonces, cuán doloroso fue para la mujer. Y es hoy, ¿no? Y será hasta el día que se termine todo esto, este mundo, el sufrimiento, cuando una mujer va a dar a luz. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Cuando uno lee esto puede parecer increíble, ¿no? Pero realmente si lo leemos a conciencia, si meditamos, es el momento más triste de la humanidad. Es el momento más doloroso, se puede decir, para este mundo y para Dios también. Porque a Dios no le obedecieron, a Dios no le creyeron. Eso es doloroso, es triste que no te crean. A pesar de toda la bondad. Imagínate tú, ponte solamente en el lugar de que tú hagas todo, hagas una casa hermosa, maravillosa, te esfuerces y pongas todo amoblado, pongas todo, calefacción, aire acondicionado, todo. Y solamente le dices a tus hijos, confíen en mí. Pero viene alguien de afuera que no conoces y le habla y le dice, ¿sabes qué? Tu papá es mentiroso. ¿Qué vas a decir? O tu hermano o alguien te dice, mira, vamos a hacer esto. No, pero papá dice que no. No, vamos a hacerlo. ¿A quién obedeces? ¿A tu hermano? ¿O le obedeces a Dios? ¿O le obedeces a tu padre en este caso, en este ejemplo? No obedecieron a Dios. Y eso trajo el pecado. El no obedecer a Dios, no creyéndole y creyéndole a Satanás, trajo dolor, sufrimiento para el Señor también, para el Creador, su propia creación. Porque tenía libertad. El hombre es hecho con libre albedrío y puede decidir de creer o no creer. Puede decidir, tú puedes y yo podemos decidir. Decidamos por el bien. Adán y Eva decidieron por creerle a Satanás. Entonces, ¿qué iba a pasar con el hombre? El hombre iba ahora a trabajar fuertemente. En el huerto prácticamente crecía casi todo, sin regarlo, sin cuidarlo. Estaban allí, de repente cosechando, haciendo lo más mínimo. Sin plagas, sin espinos, sin mala hierba. Pero ahora el hombre tenía que estar trabajando fuera del huerto, donde iba a crecer espinos, cardos, iba a trabajar doblemente. ¿Has trabajado alguna vez en el campo, en la tierra? ¿Conoces de agricultura? Bueno, gracias a Dios he tenido esas experiencias, he sembrado, y es un trabajo duro, fuerte. Pero imagínate así, ¿no? Los que conocemos de agricultura, tener un hermoso huerto, hermoso, precioso, que de la noche a la mañana lo pierdes y vas a sembrar a un lugar donde hay espinos, cardos, piedras, maleza, mala hierba, y tienes que limpiar todo eso y trabajar, y aparte las plagas que tienes que fumigar, que tienes que cuidar,
Es un trabajo, ¿no? Y aparte que tienes que regar, un trabajo muy fuerte, pesado. Ahora eso iba a sufrir Adán. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, por desobedecer a Dios, por agradar a su esposa, antes que a Dios. Trajo el pecado, trajo el sufrimiento a este mundo, y ellos iban a sufrir las consecuencias. ¿Cuánto conoces del trabajo? ¿Cuántas horas en tu vida trabajas? 8 horas, 12 horas, 18 horas. Hay personas que hemos trabajado 18 horas. Hay personas que han trabajado de repente todo un día, o 2, 3 días. Se puede decir el trabajo para poder sobrevivir. Y muchas veces, hablando de la agricultura, pierdes inclusive la siembra cuando hay un desastre natural, cuando hay mucha lluvia o cuando no hay lluvia. Todo eso puedes perderlo de un momento a otro, porque así está este mundo. Este mundo está maldito. Maldita será la tierra por tu causa, le dijo. Y acá está, ¿no? Maldita será la tierra por tu causa. Y esta tierra fue maldita. Entonces, ¿qué podemos hacer hoy? Entender, reconocer lo que nuestros padres hicieron, para nosotros no hacer lo mismo, para nosotros reconocer a Dios como el soberano que jamás miente. ¿Crees lo que dice la Biblia? Porque el pecado es no creerle a Dios. El pecado es eso, no creerle, y creerle a otras personas utilizadas por Satanás, como Dios utilizó esta serpiente para hablar y engañar. ¿A quién le crees hoy? ¿A Dios o a Satanás? De esto depende las Escrituras, de esto depende seguir adelante, de esto depende la fe de creerle a Dios. De la manera más insignificante, podemos decir, de la manera más inocente, podemos creerle a Dios. De esa manera había que creerle. Y de esa manera debieron creer nuestros padres. Por todo lo que Dios les había dado, por todo lo que Dios había mostrado en ellos. Es triste, ¿sí? No sé si te habrá pasado, pero es triste tener que accionar de esa manera cuando alguien nos ha tratado bien. De repente lo has hecho, de repente hemos tenido esa oportunidad de no reconocer lo que habíamos tenido hasta que lo perdimos, ¿sí? Y Adán y Eva perdieron el estar allí en los cuidados del Señor, perdieron toda esa, se puede decir, bondad del Señor, de todo ese sustento, de todos esos cuidados, de esa paz. Lo perdieron, así, perdieron esa tranquilidad, esa paz con el Señor, únicamente por no creerle, únicamente por desobedecerle al no creerle y creerle a Satanás, a otra persona que no era el que lo cuidaba, que no era el que los había creado. Eso trajo dolor y sufrimiento. Y lo que vemos hoy, todo lo que hoy vemos el sufrimiento que hoy estamos pasando, lo que sufrimos, el dolor de parto. Muchas mujeres inclusive mueren dando a luz de dolor. Los hombres muchas veces entregan su vida, sus años de vida al trabajo. Y así. No es malo trabajar. El que no trabaja no come. Pero mira, doblemente lo que tiene que pasar una persona. Y a veces el hombre, disculpen esta expresión, como muchas veces somos tan inteligentes que queremos mecanizar todo y comenzamos a matar las espinas, ¿no? Con productos químicos y muchas cosas porque ya queremos rápido. Sacamos, como se dice, ventaja, pero estamos envenenando nuestra propia comida. Y de esa manera también nos envenenamos.
Inutilizamos la tierra echando productos químicos, ya no hay eso natural que generan los gusanitos, los insectos, ¿no? Ya no. Entonces, porque quiere rápido, menos trabajo, más dinero, y todo eso trae consecuencias. Pero bueno, no voy a hablar de eso, no vamos a hablar de agricultura y nada de esas cosas. Estamos hablando de las consecuencias del pecado. Creámosle a Dios. No vivamos más consecuencias en nuestras vidas, ¿sí? Y estamos avanzando. Mañana tenemos la segunda parte de lo que es el pecado, las consecuencias, la provisión del Señor. Y realmente es triste tocar este episodio, este video, pero hay que hacerlo, hay que recordar todo esto que pasó, cómo estamos hoy y cómo pudo haber estado este mundo si le hubiéramos creído a Dios, si nuestros padres le hubieran creído a Dios. De eso se trata la felicidad, de eso se trata el sufrimiento. Si le crees a Dios, vas a vivir gozoso, feliz por siempre, toda la eternidad, te lo garantiza Dios. Y si no le crees a Dios, vas a sufrir eternamente en este mundo y fuera de este mundo también el castigo eterno. Y de repente podrás decir, no, pero los ricos no sufren, los que tienen dinero, fama no sufren. No es así. Toda persona que no está en comunión con Dios tiene un sufrimiento y un dolor que aparentemente no se ve. Aparentemente son muy felices, muy fuertes, pero nadie sabe lo de nadie, solamente Dios. Porque toda persona que está en este mundo sufre las consecuencias del pecado. De una u otra manera, todos estamos, se puede decir, embarrados del pecado. Y todos sufrimos consecuencias de una u otra manera. Entonces, estamos en este mundo. Pero este mundo, dice Dios, se va a acabar. Y un día la promesa de Dios es que estaremos en la eternidad con Él para vivir eternamente gracias a su Hijo Jesucristo, al Salvador del mundo. Y no estoy hablando en estos momentos y en estos videos tan profundamente del Señor Jesucristo, porque queremos poner algunos fundamentos para hablar con fundamento de la gran persona y maravillosa persona, nuestro Señor Jesucristo, el Creador del universo. Y lo vamos a conocer a través de las Escrituras, porque hay que creer en Cristo conforme a las Escrituras. Y así que estamos conociendo, siguiendo la historia. Muchas gracias, que tengan éxitos, bendiciones y cuídense bastante. Dios los bendiga.